y nosotros estábamos recién empezando en el Señor. Aprender a callarme la boca. A veces no queremos orar. Muletillas religiosas. Hablaba y... Un poco de palabrerías y palabrerías y palabrerías. Amén, amén y amén. Oye. El último recurso. Necesito sentir que me ama. No pudieron velar conmigo ni siquiera una hora. Me tocó. El Dios bombero. Ha sido difícil. Cuando ya la casa se incendió. Sí, porque es necesario obligar el cuerpo a orar. Eso es verdad. Bueno, no sé. Y la oración en pareja no es eso. Oraban para que todo el mundo los escuchara. Está equivocada, porque entonces esa oración no es para Dios. Toma 80 y 20. Hola, buenas tardes. Somos Lili. Juancho. ¿Cómo están? Esta es la continuación del video anterior, del tema anterior, que es sobre la oración. Sí, queremos darles las gracias a todas las personas que nos han escrito, que han comentado, que han mandado feedback. Una de las primeras cosas que notamos es, en algunos mensajes le escribieron a Lili: gracias por ese video, gracias por expresarnos todo lo que nosotros también estamos pasando. No he terminado el video, pero lo voy a terminar esta noche. Eso quiere decir que está muy largo. Muy largo. Entonces les pedimos disculpas, creo que se nos fue un poco la mano, era el primero. Esto no se trata de hacer un tratado teológico acerca de la oración. Es simplemente algunas pautas, algunos tips, algunas cosas que para nosotros en nuestra vida cristiana, en nuestra vida de fe, han sido de gran utilidad y queremos compartirlas con ustedes. Y muchas otras que hemos aprendido. Hemos aprendido y estamos aprendiendo también, ¿no? ¿Qué es orar? ¿Qué significa orar? Orar para mí es sentarme a hablar con Dios, pero no solamente sentarme a hablar con Dios, sino sentarme a escucharlo. Aprendí que es muy importante escuchar a Dios. Yo muchas veces hablaba y gracias, Señor, y tú eres lindo, tú eres precioso, tú eres hermoso, gracias, no sé qué, amén, amén y amén. Y como que Dios se queda como que, oye, quiero hablar contigo. Y uno como que sigue su camino. Y este año aprendí eso, y como decía Juancho en el video anterior, 30 y pucho años de cristianos, hasta ahora aprendí a escuchar a Dios. No solamente a hablar, sino a escucharlo. Básicamente, y en palabras muy sencillas, la oración es el método de comunicación del hombre con Dios. Uh-huh. Es hablar con Dios. Dios se comunica con nosotros a través de su palabra, Dios se comunica con nosotros a través de circunstancias, Dios se comunica con nosotros a través de personas, pero la manera como nosotros nos comunicamos con Dios es a través de la oración. Así es. Y para muchos, y durante mucho tiempo para nosotros lo fue así, la oración era como el último recurso, era como, la figura del Dios bombero, ¿no? Que solamente lo llamamos cuando ya la casa se incendió, pero nunca consideramos... Lo llamamos intensamente, porque siempre lo que hace uno es dar gracias con los hijos, con el esposo, y gracias, Señor, y en la mesa, pero intensamente, buscarlo intensamente solamente en esos momentos de claro, Dios. Pero ha sido un tiempo de entender que la oración tiene varias capas, si lo puedo decir de esa manera, o varias cortinas. Hay como ciertas etapas que el Señor quiere que yo supere en mi vida de oración. Y ese descubrimiento ha sido lindo porque una de esas etapas ha sido la etapa de la escucha. Aprender a callarme la boca, porque es muy fácil cuando oramos, lo que tú decías, es como un poco de palabrerías y palabrerías y palabrerías, a veces muletillas religiosas, a veces oraciones aprendidas que repetimos una y otra vez. No está mal repetir cosas. Dios nos repite cosas a nosotros y a veces nosotros también necesitamos repetir oraciones. Pero lo que no podemos permitir es que haya automatización en nuestra oración. Que se nos vuelva muletilla, que se nos vuelva automática, que se nos vuelva poco natural. Dios quiere sentarse a hablar con nosotros. Me encanta la figura
del café con Dios. Sí, yo aprendí hace mucho tiempo, yo lo aprendí de la pastora Rocío, Corson. de Rocío Corson, de su presencia, que ella, no sé, ella enseñaba, bueno, si le decía a la iglesia que ella lo aprendió de Gloriana Montero, y yo la primera vez que lo escuché de Rocío, y a mí me pareció impresionante ese tiempo con Jesús, ese cafecito, porque nos encanta el café, pues a nosotros. A otros les encantará el mate, a otros les encantará el té, Sí. entonces el té con café, el té con Dios, el mate con Dios. Pero es bien lindo sentarse uno. Entonces imagínate invitar a uno a sus amigos a tomar café, servirles el café y empezar a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y no dejar orar al otro y decirle, ay, bueno, listo, gracias por venir. ¿Te gustó el café? Bueno, listo, nos vemos. Eso no es una conversación. Dios quiere una relación cada día más íntima con nosotros. Y la oración es ese vehículo que nos permite cada día acercarnos un poco más al corazón del Padre, aprender un poco más acerca de su naturaleza y poco a poco ir entendiendo su voluntad de una manera natural en nuestra vida. Sí, nosotros recordábamos el otro día con Juan, cuando teníamos nuestros hijos pequeños, hubo un tiempo en que nos levantábamos a las 3 de la mañana a orar y decíamos, no, tenemos que orar y entonces no, y a veces sí, porque es necesario obligar el cuerpo a orar y entonces nos Eso es verdad. levantábamos es verdad, pero bueno, no sé. Pero sí, es verdad, pero nos levantamos a las 3 de la mañana a orar y literal caíamos en descanso en el espíritu porque quedábamos, Sí. Señor, y sí, no sé qué, y nos dio por hacer un devocional larguísimo con 3 capítulos de la Biblia, 3 capítulos diarios, y nosotros estábamos recién empezando en el Señor y Era una lucha. y luchábamos muchísimo con la oración. No sé si a ustedes les ha pasado, no sé si se identifican con esto, pero recordábamos con Juan esos momentos y que aún así el Señor tan lindo respondía. Porque Él respalda su palabra. ¿Qué es orar? Orar es hablar con Dios. Es muy simple y parece muy simple, pero a medida que comenzamos a hacerlo, Dios nos empieza a mostrar de qué manera, de hecho lo dice la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos enseña a orar, nos enseña a clamar, nos enseña a adorar. Entonces, a medida que la relación se intensifica, se profundiza y se hace más íntima, más cercana, el mismo Espíritu nos va enseñando qué etapas debemos cruzar. Y eso nos lleva a un siguiente punto. ¿Por qué necesitamos orar? ¿Por qué es necesaria la oración? Porque yo necesito escuchar su palabra, necesito escuchar su dirección, necesito escuchar, sentirlo, sentir que me ama. Ahorita es que hemos estado como que vemos que ya fluye, pero no crean, o sea, ha sido difícil. Nosotros estamos acá para contarles a ustedes que por dónde hemos pasado nosotros, porque es tan fácil uno hablar y decir de la oración y muchas cosas, pero saber que uno ha pasado por ahí es bien bonito también, es bien bonito porque no es que, no, hemos sido oradores, siempre hemos orado, siempre y no sé qué, y el Señor y el Espíritu Santo se mueve. A veces no queremos orar. Empatizar el uno con el otro nos Bueno, fíjate, cuesta. eso es algo que Patricia Espíndola, una pastora, unos pastores preciosos argentinos de Boca Ratón, ella decía que una de las cosas que a ella más le costaba al principio era cómo la oración del uno no era compatible con la oración del otro. Así éramos y nosotros. lograr encajar esos dos estilos de oración o esas dos experiencias de oración diferentes, fíjate, curiosamente solo se logró a través de perseverar en la oración juntos, porque a nosotros nos pasó durante un tiempo que
que tratábamos de orar juntos, intentábamos orar juntos y terminábamos, era esa típica oración, que estoy seguro de que alguien aquí se relaciona con ella, que se transforma de oración a mini prédica, ¿no? Entonces empieza uno a echarle pullas al otro a medida que ora, Señor, no sé qué, y le empieza a echar pullas al otro y tratar de convencerlo de algo que yo creo que estoy bien. Y la oración en pareja no es eso. La oración en pareja no es una lucha en la que yo te voy a doblegar, sino es realmente convertirnos en uno con el Señor y permitir que Él nos abrace. Entonces, la manera como lo logramos, pienso yo, no es que ya lo hayamos logrado, pero esta es la primera etapa en que hemos cruzado la barrera de un año, Sí. de haber pasado más de un año. Perseverar. Y 3 meses orando juntos todas las mañanas, Sí. de cierta manera obligándonos muchas veces, al principio en especial, pero luego sintiendo el deleite. En una de las primeras clases cuando entramos a nuestra iglesia donde nos congregábamos en Bogotá, uno de los pastores que daba la clase decía que al orar contempláramos las 3 Ds, tres letras D. La primera es el deseo, ¿no? Soy hijo de Dios, quiero conocerlo más, entonces tengo el deseo de orar. Pero el deseo no era suficiente, teníamos que atravesar esa y llegar a la disciplina. ¿Por qué? Porque nuestra carne no está diseñada para orar. Nuestra carne caída, de naturaleza caída, se resiste a la oración. Entonces, la segunda D es disciplina. Tengo que disciplinarme y perseverar. ¿Para qué? Para que llegue la tercera D, que es el deleite. Y ese deleite se da, y nosotros lo hemos experimentado, cuando atravesamos esa barrera que nos impide llevar un corazón genuino delante del Padre y permitir que todos los días Él trate con Él. Me parece que es importante la disciplina. Si quieres leemos la palabra. Leamos la palabra que está en Mateo 26:40. Dice que se llevó a Pedro, a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse. Les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos, en descanso en el espíritu, como nosotros al principio. Le dijo a Pedro, ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Esa es la razón por la que necesitamos orar. Por eso necesitamos perseverar. Y por eso hay que obligar nuestra carne a disciplinarse, a tomar el hábito, no la rutina, sino crear un hábito de oración en donde nuestro cuerpo es débil, nuestra carne es débil, pero nuestro espíritu es el que tiene que comandar. Sí, rutina no. Que la oración no se debe convertir en una rutina. Amén. Porque la rutina es tediosa, es aburrida, es harta, es... me tocó. En cambio, el hábito es distinto. O sea, necesitamos obligar a la carne a entrar en el Espíritu para que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros. Ahora lo estoy pensando. No crean que es que yo estoy así desde hace rato y que no. Yo hasta ahora es que lo estoy pensando en este momento. Y muchas veces, es más, cuando estamos en pareja, muchas veces pasa algo con alguno de los dos y nos ponemos bravos. Y entonces es más fuerte la carne nuestra, es más fuerte nuestro enojo, nuestro orgullo, mi dignidad. Y no terminamos orando. Y entonces, por bobadas pelea uno, muchas veces por bobadas. Y el enemigo termina ganando esa batalla porque la pareja no ora.
Y a nosotros nos ha pasado muchas veces, no crean que no, y no hace rato. Muchas veces nos ha pasado, pero en este año en especial nos hemos obligado, juntos nos hemos obligado a que si tenemos alguna discusión, si tenemos algún problema, o Juancho tiene algún problema conmigo porque yo no, yo soy muy juiciosa. Sí. Entonces, si tenemos algún problema, alguna discusión, alguna diferencia y todo, así estemos de mal genio, sentarnos a orar. Y el Espíritu Santo, nos damos cuenta que el Espíritu Santo empieza a hacer cosas tremendas, empieza a sanar el corazón de uno también. Y en medio de la oración, Él redarguye el corazón de uno. Y si uno cometió un error, el Espíritu Santo hace que uno pida perdón. Pero alguien nos enseñaba, y les voy a decir quién específicamente, Lorena Zamorano nos enseñaba que teníamos que ir al Señor a perdonar a alguien y que ya cuando estuviéramos con esa persona, ya la hayamos perdonado. Eso es tremendo porque uno a veces es todo, y más con el esposo. Entonces, el Espíritu Santo te hace caer en cuenta de esas cosas, de que la embarraste, te redarguye el corazón y te permite perdonar y después ir a pedirle perdón. Jesús le pregunta a los discípulos, ¿no pudieron orar conmigo ni siquiera una hora? Y es que una hora, antes a nosotros orar una hora nos costaba, nuestras oraciones hace años, eran oraciones de 15 minutos y era arrastrando así como pedaleando 20 minutos y era... Y entonces poníamos una canción de alabanza y alabábamos 5 minutos y ya nos parecía que ¡wow! Tremendo. Pero ahora nos hemos dado cuenta, ahora que nuestra oración ha crecido de cierta manera, sí, que ha cambiado y que hemos aprendido a orar también de manera intencional, porque digamos que también es importante tener un diario de oración. Yo no puedo orar por todas las necesidades de todas las personas, y las nuestras y la de nuestra familia, y también tener un tiempo de intimidad con el Señor para preguntarle cosas todos los días, porque entonces nuestros tiempos de oración serían de 5 horas diarias. Sería maravilloso poderlo hacer, pero realmente nuestro día tiene que estar en oración, en donde el pastor Darío Silva lo pone de una manera muy linda. Él dice que la oración de la mañana es como encender la planta para que el flujo eléctrico arranque a darle poder a la casa, y que durante el día yo voy teniendo tiempos de oración, que es como cuando uno prende los switch, activa los switch de la luz o la estufa. Nuestro día debe ser un día en que está la presencia de Dios permanentemente con nosotros. Pero específicamente hablando del tiempo, es importante entender cada uno de nosotros cómo está cableado. Digamos que si eres una persona desorganizada, por ejemplo, es importante organizar tu tiempo de oración. Para mí ha sido muy importante porque mi mente como que viaja a 1000 revoluciones por segundo, y cuando estoy leyendo esto me salen conexiones de esto y de esto y de esto, y yo podría perderme buscando referencias. Entonces necesito obligarme a enfocarme en un elemento. Entonces tengo que crear una especie de agenda para eso. Eso no le funciona a todo el mundo, y es algo que en oración... Sí, uno tiene que pedirle a Dios que le dé sus propias estrategias. De acuerdo. Porque a veces queremos orar como el que tiene un programa de oración, o queremos orar como el pastor, o queremos orar como... Y a veces queremos ponernos las armaduras de otras personas. Y esas armaduras es como si me pusiera yo la ropa de... La mía. Sí, la ropa de Juancho, o me pusiera la ropa de mis nietas también. Entonces no me va a quedar, o si se me van a meter solamente las manos y va a ser súper incómodo. O la ropa de Juancho también me va a quedar un poquito grande. ¿Sí? Un poquito, ajá.
Lo importante es que Dios le dé las estrategias Amén. a ustedes, Así es. a que el Señor sea el que les dé las estrategias y poco a poco, a medida de que uno va empezando a tener ese tiempo con el Señor, ese enamoramiento con Dios, el Señor va empezando a darle nuevas cosas. El último punto es bien interesante porque un poco nos lleva a cuestionarnos cuál es el tipo de oración que le agrada a Dios. ¿Qué oración le agrada a Dios? Y parece una pregunta que un poco atrevida, como así que a Dios le gusta un tipo de oración específico. Muchas veces, y lo dijiste hace poco, tratamos de utilizar estilos de oración prestados. O como la armadura, cuando David trata de ponerse la armadura de Saúl y le queda pesadísima, grandísima. No, el pobre no podía ni caminar, ese pobre. Él no era un soldado, él era un pastor. Entonces, a veces intentamos, y es natural, tratar de copiar modelos o de adaptar modelos de otras personas. Sí. Y poco a poco el Señor nos va llevando a madurar y a entender que no es cuestión de impostar la voz, de cambiar el tono de voz o de utilizar palabras rimbombantes. Y hay una historia que está en Lucas 18. A mí yo no hubiera podido con esas palabras rimbombantes. Hubiera perdido el año ahí. A mí, por ejemplo, eso al principio de mi vida de oración, me costaba entender que no necesitas tener una Elocuencia. ser así como wow. Porque a veces nuestra oración, y esto es algo que siento que tengo que decirlo, a veces oramos tratando de impresionar a los que están escuchando. Esa es una tentación en nuestra mente y en nuestro corazón. Es muy peligrosa porque eso lo que denota es que hay algo en nuestro corazón que tiene que resolverse. Hay una necesidad de pertenencia o una necesidad de afirmación. De reconocimiento. O de también. reconocimiento que está equivocada, porque entonces esa oración no es para Dios. Cuando estoy orando, Es como en los ese fariseos, momento, cuando que Jesús decía, oraban para que todo el mundo los escuchara y que ya tenían el pago, mejor dicho. la recompensa de sus sacrificios. Wow. Y es importante identificar ese impulso. Es importante identificar esa tentación en nosotros. Wow. Si en algún momento, o lo opuesto, nos da pena orar, porque nos da pena orar en voz alta, en una oración colectiva. Ahora en estos días que estamos orando con la iglesia, por ejemplo, a veces hay personas que toman la iniciativa de orar por algo específico que Dios les pone. Y hay que romper esa timidez. Porque si el Señor nos está impulsando a poner en común una oración, es porque Él quiere conectar a varias personas. La palabra de Dios dice que todo lo que ustedes entren en acuerdo en la tierra, Él lo concederá en el cielo. Amén, amén. Entonces, por eso es importante. Esos dos extremos hay que identificarlos. Yo creo que yo me identifico con eso porque yo muchas veces me trabo al orar porque me da cosa equivocarme. Entonces ahí está una respuesta. En Lucas 18, versículo 9, Jesús cuenta esta historia. Luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración. Te agradezco, Dios, que no soy como otros, tramposos, pecadores, adúlteros. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía, oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Les aseguro que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios,
Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Y este es el retrato perfecto de lo que acabaste de decir. Muchas veces nosotros oramos para que nos oigan o para que el otro reciba el mensaje. Bueno, hasta ahí llegó su oración. Hay otro versículo en donde habla, no lo tengo a la mano, en donde habla de que las oraciones del esposo son estorbadas a causa del maltrato del esposo o la esposa. Y son cosas que tenemos que cuidar en nuestra vida de fe, en especial en pareja, con nuestros hijos, porque la oración es un acto íntimo, es un acto de intimidad, es un acto de compañerismo, de caminar diario con Dios, y necesariamente tiene que ser natural. Entonces, queríamos compartir con ustedes estos 3 puntos muy sencillos. Tal vez nos extendimos mucho. Poco a poco prometemos ir mejorando. Aprender. Primero, la oración es hablar con Dios. Segundo, necesitamos orar porque nuestro cuerpo, nuestra carne, es débil y necesita comunicarse con Dios y obligarse a hacerlo. Necesitamos comunicarnos con Dios y obligarnos a hacerlo. Y el tipo de oración que le agrada a Dios es la oración honesta, una oración genuina, una oración real, una oración sin palabras rebuscadas, una oración sin posturas rebuscadas. Puede ser caminando, tu oración puede ser de rodillas. Hay algo que a mí siempre el Señor me ha mostrado acerca de mí mismo, y es que a Él le fascina. No hay nada que seduzca más el corazón de Dios que un corazón quebrado. Porque cuando un corazón se quiebra porque está pidiendo perdón o porque está desesperado o porque no encuentra salida, ese corazón quebrado produce un perfume agradable. Corazón sincero. Un corazón sincero. Corazón sincero, sin máscaras. A veces toca reconocer ante el Señor que tenemos embarradas, que cometemos errores. Y es bonito porque Él también como que lo escucha a uno y lo entiende. Así que no se avergüencen si cometen errores. Yo cometo errores todo el tiempo y lo importante es caer en cuenta, lo importante es que caigamos en cuenta que si cometemos un error, hombre, miremos a ver cómo nos paramos, cómo nos levantamos y eche para adelante, mijo. Eche para adelante, mijo, ok. Así que bueno, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Amén. Porque no empezamos orando, así que esto se trata de la oración, definitivamente. Entonces... No. Padre, gracias por este tiempo. Gracias, papito. Te damos gracias, Señor, por cada persona que está viendo este video, escuchando este audio, Señor. Amén, Señor. Porque por alguna razón, no es casualidad que tú lo trajiste a escuchar este mensaje, este testimonio, Señor. Tal vez esta persona quiere conocer más de ti, tal vez quiere aprender a orar más, o tal vez ya sabe orar. Y siente que lucha todavía con muchas cosas, Señor. Gracias porque tú nos muestras que somos seres humanos, que somos de barro y que solo en ti, Señor, somos perfeccionados. Tu poder se perfecciona en nuestra debilidad, Amén, Señor. amén, Por eso en esta Señor. oración te entregamos nuestra debilidad, Amén, Señor. papito Dios. Te entregamos todos nuestros problemas, te entregamos nuestras peticiones, Sí, Señor. Señor, te entregamos Aquellas que hemos hecho corazones, durante Señor, mucho sí, tiempo necesitamos. y que tal vez nos hemos dado por vencidos, Señor, y hemos dejado de orar y hemos dejado de batallar en oración y hemos dejado de perseverar, Señor. Perdónanos porque sabemos que tu tiempo no es igual al nuestro. Así que vamos a perseverar y vamos a seguir orando, Señor, hasta que nos respondas, porque tu palabra dice, pidan y recibirán. Amén, Señor. Busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Amén. Porque todo el que pide recibe, Amén. todo el que busca encuentra y a todo el que llama se le abre. Amén. Eso es una promesa, Señor.
Amén. Y hoy la recibimos, Gracias, Señor. Te damos gracias, te alabamos, Padre. te damos la gloria, Te entregamos, Señor. Padre, a cada persona, Señor, Papito que está en Dios. este momento uniéndose con nosotros en Gracias, oración. Señor. Gracias, Y te pedimos que Espíritu escuches Santo. sus oraciones, que Amén. toques su corazón y su vida, Señor, Amén, Señor. y que seas propicio a ellos y les des tu favor, En Señor. el nombre de Jesús. Así como en nuestras vidas, Padre Celestial. Amén, papito Te Dios. entregamos, En el Padre nombre de Celestial, lo que Jesús. somos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Amén. Les queremos recomendar que se suscriban al canal. Nosotros leemos sus comentarios, estamos orando en este momento por Yesenia, que puso que necesitaba que oráramos. Ahí estamos, Yesenia. Y suscríbanse y pónganle like si les gusta. Amén. Un abrazo. Que estén muy Gracias. bien. Bye. Dios los bendiga.